Y les voy a invitar que la abran, por favor, ahí en el libro de Hebreos. Hebreos es una carta, un libro que se desconoce el escritor, no se sabe quién fue quien escribió la carta a los hebreos. Algunos estudiosos piensan que fue el apóstol Pablo por la similitud en algunas de sus cartas. Algunos otros le atribuyen a Apolos, pero no, la realidad es que no lo sabemos porque no nos lo dice en la carta misma como en otras cartas. Lo que sí sabemos es que es inspirada por el Espíritu Santo, y eso es lo importante, y por lo cual nosotros haremos bien en leer algunos versículos, meditar en ella y poder aprender. El libro de Hebreos es sin lugar a dudas uno de los libros más elocuentes. La manera en la que está siendo escrita, el escritor escribe de una manera tan elocuente que nos tiene y nos habla de cosas tan sublimes acerca de los judíos, de los hebreos, y nos habla de cosas tan excelsas acerca del sacrificio de Cristo, acerca de todas algunas tipologías que encontramos en el libro de Éxodo, Levítico, Número y en el Antiguo Testamento. Y cuando abrimos la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo número 10, encontramos o está hablando el escritor acerca de que Cristo es quien quita el pecado. El sacrificio de Cristo es suficiente para quitar el pecado. Pero yo voy a dar lectura solamente a algunos versículos, a 3 versículos de este mismo capítulo. Del versículo 23 en adelante dice la palabra de Dios lo siguiente: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre. En esta tarde nos hemos reunido con el propósito de alabarte, de glorificarte, Señor, solo a ti, Señor, porque ningún hombre, Señor, debajo del cielo es digno, Señor, de recibir honra y gloria, sino solamente tú, Señor, allá en los cielos. Señor, te ruego ahora, al abrir tu palabra, al exponerla, al meditar, Señor, en algunos pasajes, en algunos versículos, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos guíe a cada uno de nosotros para poder, de una manera atenta, de una manera abierta en nuestro corazón, poner atención, Señor, a tu palabra. Sabemos que tú eres quien inspiraste cada palabra, cada letra, Señor, de esta tu escritura, Señor. Ahora nosotros, al echar un vistazo, Señor, te rogamos que hables a nuestros corazones, puesto que una realidad es que te necesitamos todos los que estamos aquí. Te pido, Señor, que hables al corazón, aún al corazón más duro, Señor, el corazón más suave, el corazón más sensible. Háblanos, Señor, edifícanos. Queremos escuchar tu voz, pues te lo rogamos todo en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchísimas gracias. Dios nos ha provisto, sin lugar a dudas, a las personas salvas de una iglesia. Y por iglesia nosotros podemos identificar o podemos saber que una iglesia no es en sí un edificio, sino la iglesia la componemos nosotros. La iglesia es un grupo de creyentes bautizados que quieren llevar a cabo la obra del Señor. Pero también Dios en el Antiguo Testamento le permitió al pueblo de Israel un lugar donde se pudieran congregar. Podemos recordar acerca del tabernáculo ahí en Éxodo 24 en adelante, y nos habla acerca del tabernáculo. En el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, nos habla acerca de que Dios mandó que se construyera un templo para que fuera el lugar donde Dios le adoraría a Él. Por medio de este lugar, personas conocerían el nombre de Dios. Queridos hermanos, a lo largo de la historia hemos visto también al pueblo judío el querer buscar a Dios, y encontramos después de su cautividad ahí acerca de lo que ellos, los judíos, hicieron para poder congregarse en algún lugar. A esos lugares ellos le pusieron el nombre de sinagogas. Las sinagogas eran los lugares en donde los judíos estaban, no en el país de Jerusalén, no en la ciudad de Jerusalén, perdón, no en el país de Israel. Ellos estaban llevados en cautividad, estaban con los babilónicos, y ellos decidieron tener cultos para Dios. Y uno de ellos, en medio de los 400 años del silencio que conocemos en la palabra de Dios, ellos edificaron
en sinagogas. Para los tiempos del Señor Jesucristo, los judíos se reunían en sinagogas. Para los tiempos del Señor Jesucristo, también el templo que había edificado Herodes ya estaba en funcionamiento. Hacían sacrificios, había dos sumos sacerdotes, un sumo sacerdote de los fariseos y otro de los saduceos. Estaban en un desorden total, pero algo que podemos encontrar, un principio bíblico, que Dios ha buscado lugares donde la iglesia pueda buscarle, pueda adorarle, pueda glorificarle, pueda alabarle. ¿Por qué? Porque Dios es digno de eso. Es importante en nuestros días, queridos hermanos, por eso, identificarnos con una iglesia local. Dios ha permitido que haya en nuestros días iglesias, y vemos iglesias por muchos lugares. Vemos iglesias a lo largo de nuestro estado, a lo largo de nuestro país, a lo largo de nuestro continente, a lo largo del mundo. Hay iglesias por muchos lugares del mundo, pero queridos hermanos, Dios ha dejado y nos ha dejado a nosotros una iglesia local en donde nosotros debemos congregarnos. Nosotros como Iglesia Bautista creemos en la doctrina de la iglesia local. Vemos en las escrituras que Pablo escribía a iglesias locales. Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, a las iglesias que estaban en Galacia. Pablo escribió a diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque una de las funcionalidades de la iglesia es que la iglesia funciona por medio de es una iglesia local. La iglesia es una iglesia local. ¿Cómo yo podría funcionar, o cómo una iglesia pudiera funcionar si fuera solo una iglesia universal, una iglesia en el aire, y donde nosotros podríamos reunirnos para glorificar el nombre de Dios, para nosotros dar nuestras ofrendas, para nosotros apoyar a misioneros, para nosotros poder salir a testificar? ¿Dónde pudiéramos nosotros congregarnos si no existiera una iglesia local? Pero debemos dar gracias a Dios porque existen iglesias locales. Esta iglesia, la Iglesia Bautista de Gracia, está a punto de cumplir 6 años de vida, y ustedes conocen la historia de la iglesia. Vino un misionero americano, un tremendo hombre de Dios, fundó esta iglesia. Sabemos que todo el fundamento es Cristo, pero él inició la obra aquí en esta parte de la ciudad, y por la gracia de Dios, Dios estableció aquí en la ciudad de Puebla una iglesia local. Y Dios nos ha llamado a que nosotros nos congreguemos, y Dios nos ha llamado a que nosotros le glorifiquemos, y Dios nos ha llamado para que nosotros podamos llevar a cabo las funciones de la iglesia local. Una iglesia local es una iglesia viva. Una iglesia local es una iglesia que debe estar trabajando, que debe estar pujante. Una iglesia local es una iglesia que debe salir a ganar almas, debe glorificar a Dios, debe cumplir con el ministerio que el Señor ha dejado para las iglesias locales. Pero aquí en el tema que nos contiene en esta mañana, en esta tarde casi, yo quisiera hablarles acerca de lo que el escritor de Hebreos estaba diciéndoles a los que estaban oyendo, a los que estaban leyendo esta carta. Y uno de esos consejos que les da, una de las cosas que sin lugar a dudas les dice a esta iglesia, versículo número 23, mantengamos firme, estoy en Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo quisiera hablarles en esta mañana, en esta tarde, acerca de la necesidad que tenemos nosotros como cristianos de congregarnos en una iglesia local. Hay algunos hermanos que no creen en la doctrina o no creen en esta enseñanza y dicen, no, es que congregarse en una iglesia local nada más lo hacen porque los pastores quieren solamente el diezmo para que crezcan y haya mega iglesias en todo el país. Pero saben, no tanto es eso, no es eso en sí la realidad. Una de las cosas que Dios ha dejado es que ha dejado iglesias locales con el propósito de que los que se van convirtiendo al evangelio puedan congregarse en un lugar. En primer lugar, congregarse es un deber de todos cristianos, de todos nosotros que somos salvos, de nosotros que hemos profesado el nombre de Cristo, de que nosotros que hemos sido salvos. Es un deber que nos compete a todos y cada uno de los que estamos aquí, porque el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre. Es una orden de parte de Dios. Dios dice que no debemos dejar de congregarnos. Queridos hermanos, una de las necesidades, uno de los deberes, una de las cosas que debemos hacer como cristianos para vivir una vida cada día más cercana a Dios es, sin lugar a duda, congregarnos en una iglesia. Yo recuerdo, y perdón por hacer una alusión personal, pero yo recuerdo cuando yo fui salvo, una de las necesidades que yo tenía era ir a la iglesia. Yo anhelaba ir a la iglesia, y cada uno de las personas que somos salvas, una de las cosas que queremos y que buscamos es una iglesia local. Cuando una persona se ve en su condición de pecador, reconoce a Jesucristo como su único Salvador, se arrepiente de sus pecados y acepta la salvación que es solamente en Cristo Jesús. Cuando una persona se ve en esa situación y es salva, una de las cosas que pide o que está en su interior es ir a una iglesia, quiere buscar una iglesia. Yo conozco un hermano de aquí de Cuernavaca que nos contaba una vez su testimonio, y dice que él estaba debajo de su cama y estaba leyendo un folleto de la Biblia, y él no asistía en la iglesia tradicional, ya era una persona un tanto grande y estaba leyendo esos pasajes de la Biblia. Ahí debajo de su cama él aceptó a Cristo, y lo primero que quiso hacer, ¿saben qué fue? Buscar una iglesia. Él anduvo calle por calle buscando en internet, buscando en la sección amarilla, buscando por las calles una iglesia. ¿Saben por qué? Porque eso es algo que debe anhelar todo creyente: buscar una iglesia local, donde poder congregarse, donde poder cantar, donde poder ofrendar, donde poder congregarse con otras personas que tengamos la misma fe y práctica. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tenemos nosotros como cristianos. El congregarse es un impulso del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos salvos, el Espíritu Santo quiere que nosotros nos conduzcamos cerca de otras personas que tienen la afinidad hacia nosotros, a la palabra de Dios, y queramos nosotros estar cerca de personas que son salvas. ¿Saben por qué? Porque cuando vamos y nos somos salvos y nos metemos a un baile, ¿saben? Como que uno se siente raro, como que ya no encaja ahí. Y uno viene a la iglesia y dice: aquí hay descanso, aquí hay paz, aquí está el Espíritu Santo, y uno se siente bien. ¿Saben por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos lleva, el que nos da el mandamiento de congregarnos. Así que, en primer lugar, congregarnos es una obligación de cada cristiano. La Biblia dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay personas, dice aquí la palabra de Dios en este mismo versículo, hay personas que dejan de congregarse y pierden las bendiciones de Dios. Hay personas que andan de iglesia en iglesia. Hay personas que solamente ven en el internet los cultos. Pero sabe, a pesar de que haya personas que vean los cultos en internet, ellos deben buscar una iglesia local. Quizá haya personas en otro lugar del país y nos esté viendo aquí en internet. Yo le aconsejaría algo: usted debe buscar una iglesia local, porque la iglesia local le va a ayudar a crecer, le va a ayudar a glorificar a Dios, le va a ayudar a ofrendar para Dios, le va a involucrar de tal manera que usted se sentirá bien en el estar en una iglesia que sea con la misma fe y práctica que menciona la palabra de Dios. Es decir, congregarse es un deber de todos. Debemos congregarnos. No congregarnos es un pecado. Dice la palabra de Dios: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hay personas que tienen esa costumbre de que vienen un domingo sí, otro no, otro sí, tengo este baile, esta fiestecita, tengo esto, y pues les hace fácil. ¿Saben qué? Un cristiano se ve su fidelidad en congregarse a la iglesia. ¿Por qué? Porque es un compromiso que tenemos con Dios. El congregarnos es un compromiso. Por número 2, el congregarse es importante para nuestro crecimiento espiritual. Si una persona no se congrega, no va a poder suplir este crecimiento espiritual. Algunos que están en contra de congregarse en las iglesias dicen: no, es que hoy en día tenemos el internet y tenemos muchos libros y podemos edificarnos ahí en nuestras casas, y podemos inclusive hasta crecer más que los pastores que pasan en los programas de televisión o así. Pero ¿saben? Podrían crecer intelectualmente en el Señor,
Pero en la práctica, en el saludar a los hermanos, en el hacer una obra por alguien, ver la necesidad de un hermano que está pasando alguna enfermedad, orar por él, tener esa armonía, eso no lo pueden experimentar ese tipo de personas. Así es de que debemos congregarnos en una congregación, en una iglesia local. Vean lo que dice ahí en Efesios capítulo número 4, versículo número 11. Debemos congregarnos, y es importante congregarnos para nuestro crecimiento espiritual. Vean lo que dice versículo número 11 en adelante. Y él mismo, hablando de Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué debo congregarme? ¿Por qué debo buscar la casa de Dios? Bueno, debo buscarla porque si no lo hago, estoy en pecado. El punto número 1 que veíamos. Debo congregarme, ¿para qué? Para poder crecer, para poder aprender cada día más acerca de Dios. Si usted no viene a la escuela dominical, usted está perdiendo ser edificado por el Espíritu Santo. Usted está perdiendo mucha enseñanza que se está dando constantemente, domingo tras domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, y podemos aprender. Por ejemplo, ahorita estamos estudiando acerca del tabernáculo, veíamos acerca de las 3 puertas. Los que no vienen a la escuela dominical no pudieron tener ese banquete que tuvimos nosotros el domingo pasado y este domingo. Veíamos, por ejemplo, acerca, y esto a veces no lo leemos tan seguido, pero veíamos que el tabernáculo tenía 3 puertas. Uno era la puerta principal para el atrio, la otra era la puerta para el lugar santo y la tercera era para el lugar santísimo. La primera puerta tenía el nombre del camino, la segunda puerta tenía el nombre de la verdad y la tercera puerta tenía el nombre de la vida. ¿Saben lo que significaba todo eso? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente un camino. ¿Y cómo lo vamos a aprender? ¿Lo va a aprender viéndolo en la tele? No, lo va a aprender en la palabra de Dios. Venga a los cultos, a los cultos que se abren aquí en la iglesia. ¿Para qué sirve que yo me congregue? Bueno, sirve para que yo pueda crecer espiritualmente. Es una bendición cuando se abren o abrimos nuestras puertas para hacer una media velada de oración y nos reunimos y nos congregamos y vienen algunos hermanos y recibimos un crecimiento espiritual porque oramos por el hermano, vemos sus necesidades, compartimos nuestra necesidad con otro hermano y escuchamos la palabra de Dios y pasamos un tiempo de refrigerio entre nosotros. ¿Saben por qué? Porque el congregarse nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. ¿Qué hay de una persona que no se congrega, que está ahí en su casa los jueves a las 7 de la noche? Puede venir, pero dice: no, yo aquí lo veo por internet. ¿Sabe qué? No va a poder platicar con los hermanos, no va a poder edificarse como Dios quiere que nos edifiquemos. Por algo Dios estipuló la iglesia local. ¿Es importante la iglesia local? Bueno, yo les diría que tiene el precio que Cristo pagó por su vida. Tanto le importó a Dios la iglesia que Él estuvo dispuesto a mandar a su Hijo, y el Hijo estuvo dispuesto a dar su vida. ¿Por qué? Por la iglesia. Así es de que, queridos hermanos, debemos congregarnos porque es un deber de todo cristiano para poder crecer. Ahí en la escuela dominical, aquí en la predicación, aprendemos historias de la Biblia moldea nuestro carácter, cantamos himnos aquí en la iglesia, ayudamos a misioneros, ganamos almas. Nosotros tenemos testimonio de hermanos, tenemos juegos de esgrima, aprendemos dónde están los libros de la Biblia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues congregándonos. ¿Para qué sirve que yo me congregue? Bueno,
para nuestro crecimiento espiritual. Pero no nada más eso, sino que el congregarme sirve también para contribuir al crecimiento de las demás personas. Porque vean lo que dice ahí en Hebreos, donde leíamos hace unos momentos. No tan solamente yo soy edificado al venir, sino con mi presencia, con mi, dicen algunos, con que yo caliente la banca, también sirve. Porque vean lo que dice ahí en el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en el mismo contexto dice, no dejando de congregarnos. Es decir, que cuando usted y yo venimos a la iglesia, ¿sabe que eso estimula el crecimiento espiritual de alguien más? A lo mejor usted dice, no, es que a mí nadie me ve, yo ni siquiera hablo con nadie. Pero ¿saben? Cuando usted no viene, cuando usted, ahorita veo yo muchas bancas vacías, y yo podría decirles más o menos quién se sienta ahí, quién se sienta ahí, quién se sienta en estas bancas, quién se sienta en los lugares. ¿Saben qué? ¿Saben por qué? Porque eso estimula a cada uno de nosotros. Porque cuando está toda la iglesia congregada, cuando la iglesia hace 8 días era una buena asistencia, casi se llenaron las bancas, y eso nos hace a todos nosotros cantar con más júbilo, poner más atención, estar más gozoso. Pero ¿qué hay cuando vemos esta banca vacía? Cuando vemos aquella otra banca que completamente está vacía, y vemos las bancas de allá atrás que están vacías, ¿a poco no hay algo en nosotros que dice, y hoy estaba muy vacía la iglesia y algo así? ¿Saben por qué? Porque el venir a la iglesia contribuye para el crecimiento también de los demás. A lo mejor usted dice, yo no hablo con nadie, pero ¿sabe? Su presencia es importante aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces usted no se da cuenta, pero el día que usted falta, el hermano o la hermana dice, oye, no vino el hermano fulanito de tal, ¿te acuerdas? No me sé ni cómo se llama. A veces uno que es bien serio se para ahí, se queda ahí, tal y cual, y decimos, no, pues a lo mejor tú dices, no importa mucho mi presencia, pero sabes, contribuye para la edificación de los demás. Nos damos cuenta cuando no vienes, nos importa en la iglesia cuando no vienes. Tremendos mensajes que se podrían predicar con, a lo mejor con 3, 4, esto me pasa a veces con los jóvenes. En los jóvenes estamos en el salón, y a veces yo pongo las sillas y me emociono y pongo 15 sillas. Primero ponía 20, ahora pongo 15, creo me está faltando la fe, pero antes llenaba todo y así, y se llenaban 4. Pues ni modo, pues tengo que predicar, y predicaba. Y ¿saben qué? Inclusive a uno como predicador, no se siente lo mismo el predicarle a 3, 4 que a predicarle a una iglesia completa. No sé por qué, tal vez sea algo malo de nosotros, pero no es lo mismo. Uno predica y uno da la palabra de Dios, pero hasta cierto punto uno no puede avanzar más en su exposición cuando se ve una congregación disminuida. A veces a las 10 de la mañana aquí en la iglesia llegamos, son las 10 en punto, y ¿saben quién está? Pianista, sonido, el hermano Alfredo y uno que otro. Y pues vamos a empezar. Y ya uno viene y pues vamos a iniciar, vamos a orar. Y oramos en la oficina, y qué bendición cuando ya empiezan a venir, y empiezan a llegar, y empiezan a llegar, y empiezan a llegar. Y ¿saben qué? Eso estimula el crecimiento de las demás personas. Eso estimula. Qué bendición es poder ver, por ejemplo, cuando nosotros venimos a las veladas de oración y estamos orando y ver, ahora sí vinieron varios hermanos, qué bendición. Y nos hace, Señor, ayúdanos para que podamos crecer cada día más. Provéenos para un terreno, ayúdanos a nuestros enfermos, ayúdanos en nuestras necesidades, y nos emocionamos, y aparte de eso nos estimulamos al amor y a las buenas obras, porque esa es una de las cualidades que tiene el congregarse en una iglesia. ¿No se da cuenta usted, querido hermano? Pero a veces cuando toda la iglesia está llena, ¿se acuerdan de aquel día de las escuelitas bíblicas en la clausura? Se llenó la iglesia, había niños por todos lugares, hasta por las plantas había niños, y estaba lleno completamente. Y después cantábamos Cristo me ama. ¿Se acuerdan cómo sonó? Cristo, y era un canto que yo me imagino que eso lo escucharon aún todavía más lejos. ¿Por qué? Porque había más hermanos, porque estimula en nuestro crecimiento espiritual. Así es de que su participación, su cumplimiento al mandato de Dios al congregarse es importante en la iglesia local. ¿Por qué? Porque usted estimula el crecimiento de otros. No me doy cuenta a lo mejor, pero usted lo hace. Estimula el crecimiento de otros. En cuarto lugar, el congregarse es importante para satisfacer un anhelo que tenemos nosotros como cristianos. Vean lo que dice aquí en el Salmo 84. Salmo 84.
Este es un precioso salmo, lo voy a leer todo para poder entenderlo de una mejor manera. El Salmo 84, escrito por los hijos de Coré, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Aquí vemos un tremendo salmo, y vemos aquí estos hijos de Coré estaban escribiendo este salmo y decían: cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Dice aquí, cuando se refiere, el anhela mi alma, se refiere al alma del cuerpo. Aún ardientemente los atrios aún ardientemente los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Saben de lo que habla? Que un cristiano anhela tanto en su alma. Cuando dice su corazón se refiere al espíritu, y cuando dice a su carne se refiere a su cuerpo. Una persona cristiana anhelamos estar en la casa de Dios. ¿No le pasa a usted que cuando usted está enfermo, usted le dice al médico: tienes mucha gripa, no salgas de tu casa? O estás enfermo del estómago y no puedes salir ni para dónde irte, ahí te debes quedar. Y no se siente uno mal. Es domingo a las 10, 11 de la mañana y estás ahí en tu casa y anhelarías estar en la casa de Dios. Si eso te pasa, es porque tú estás experimentando lo que dice este salmo. Tu espíritu y tu alma anhelan las moradas de Dios. Dice en el versículo número 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Lo mejor que podemos hacer nosotros, queridos hermanos, es congregarnos en la iglesia local. La iglesia local, aquí la Iglesia Bautista de Gracia, tenemos diferentes horarios en los cuales congregarnos. Ahí en la lona que está ahí afuera, ahí vienen los horarios, pero usted los conoce. ¿En qué horarios nos congregamos? Bueno, nos congregamos el domingo a las 10 de la mañana. ¿Por qué el domingo? Porque es el primer día de la semana y queremos escuchar la palabra de Dios. A las 11:15, 11:30 tenemos el servicio de predicación. Termina el servicio de predicación y después vamos a la comida, comemos rápido y regresamos. A las 2 otra vez estamos. ¿Saben? El mundo dice: estos hermanitos están locos todo el día. ¿Cómo pueden estar todo el día en la iglesia? Sus parientes probablemente les hayan preguntado a ustedes: oye, ¿qué haces tanto tiempo en la iglesia tú, pues? Y a lo mejor les preguntan eso porque ellos no han experimentado lo que es venir a la casa de Dios. Venir a la casa de Dios es algo hermoso. Dice aquí: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu desea estar en la casa de Dios. Hay hermanos que ya no pueden congregarse. La hermana Sofía, esposa del hermano Abel, aquí presente. La hermana Sofía ya es una persona grande y platicábamos con ella y ella nos decía: yo quisiera ir a la casa de Dios, yo quisiera, pero saben, por su edad y por su condición, ella ya no puede congregarse. Pero usted, hermano, usted, al igual que yo, tenemos fuerza. Algunos de nosotros, Dios nos ha dado un auto, Dios nos ha dado un buen salario, Dios nos ha dado buenas cosas para asistir a la casa de Dios. Pero ¿saben lo que pasa en ocasiones? Estamos diciéndole a Dios: Señor, ayúdame con un buen trabajo para que pueda darte el diezmo, y bien espirituales nos ponemos. Y ya Dios nos da un buen trabajo y nos permite tener una buena ganancia, y después Dios nos da un carrito. Y ¿saben? El domingo ya no nos aparecemos aquí, cuando deberíamos venir a la casa de Dios. La palabra de Dios dice que algunas personas cristianas apagan el Espíritu Santo de Dios. Algunas personas cristianas, como dice, no, entristecen el Espíritu Santo de Dios. Y saben, el Espíritu Santo de Dios se
se contrista, se entristece, se empieza a apagar cuando un cristiano no viene a la casa de Dios. Porque es fácil, dejas de venir un domingo, no, pues estuve aquí, ay, bien, y según tú estás bien, y dejas de venir otro y otro y otro, pero algo dentro de ti, que se llama Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, se está contristando dentro de ti. Eres salvo, eso es inescrutable, eso no te voy a poner duda a tu salvación, eres salvo por la gracia de Dios, pero estás entristeciendo al Espíritu Santo. Por eso debemos congregarnos, ¿por qué? Porque es un deber de cristiano, recibo crecimiento espiritual, contribuyo al crecimiento espiritual de otros, satisface el anhelo del cristiano, y aparte de eso, dice la palabra de Dios que el congregarse es importante porque produce gozo en nosotros. Vean lo que dice ahí en el Salmo 122, versículo número 1. Salmo 122. Solamente el versículo número 1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aquí está diciendo David, yo me alegré con los que me decían, iremos a la casa de Jehová, iremos a la iglesia, aplicándolo, obviamente conozco el contexto, pero aplicándolo en nuestras vidas, iremos a la casa de Dios. Queridos hermanos, el cantar, ofrendar, escuchar, platicar, convivir, produce en nosotros un gozo que la gente normal no puede entender. Por eso es que nos preguntan, ¿qué haces tanto tiempo en la iglesia? Y nosotros estamos contentos, no nos tienen a ninguno de nosotros, bueno, eso espero, que ninguno de ustedes haya venido a la fuerza. Venimos porque el Espíritu Santo nos trajo, venimos porque queremos escuchar la palabra de Dios, venimos porque queremos cantarle a Dios, venimos porque queremos traerle nuestras ofrendas a Dios, venimos porque queremos también convivir con los hermanos, y eso es una bendición, produce gozo en nosotros como cristianos. El congregarnos produce gozo en nuestras vidas. Una persona que se congrega, que está en la casa de Dios, que tiene a sus amigos aquí en la casa de Dios, ¿saben? Eso nos da felicidad, nos da alegría, nos da un gozo que produce el congregarnos en la iglesia. Pero también, queridos hermanos, es importante congregarnos porque Dios manda bendición cuando lo hacemos. Vean lo que dice ahí en el Salmo 133, un poco más adelante. Leeré los 3 versículos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Miren, tan solo con ese versículo tenemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Saben dónde envía Dios bendición? En todo el contexto está hablando de los atrios, de mirad cuán bueno es habitar en la casa de Dios. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, Dios manda bendiciones, Dios bendice al que, no tan solamente Dios dice la palabra de Dios, que Dios bendice al dador alegre, sino cuando usted y yo nos congregamos, Dios nos bendice, Dios nos ayuda. A veces hay personas que vienen a la iglesia y se sienten mal, se sienten tristes, se sienten desanimados, y vienen a la casa de Dios y escuchan la predicación y cantan himnos y salen, ¿saben cómo salen? Como veíamos hace un momento, gozosos, alegres, contentos. Las cargas que teníamos se nos van. ¿Saben por qué? Porque Dios manda bendición aquí en la casa de Dios. Aparte de eso, dice ahí en ese mismo, que Dios, aparte de que envía bendición, manda vida eterna. Da bendición y vida eterna. Por eso es que debemos traer personas inconversas a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que escuchen el mensaje de salvación, para que puedan ser salvos. Por eso constantemente cuando viene un visitante le damos el plan de salvación. ¿Sabe por qué? Porque es una responsabilidad de la iglesia local que todas las visitas escuchen el plan de salvación de parte de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Pero quiero terminar con lo siguiente. El congregarse en la iglesia fielmente es importante para nuestra vida. Porque la iglesia, cuando nosotros nos encontramos en una aflicción, en un problema, en alguna necesidad, la iglesia hace oración por nosotros. Vean lo que dice ahí en Hechos capítulo número 12, versículos del 1 en adelante. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.
y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero mire esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Saben? Una de las bendiciones que tenemos nosotros al congregarnos es que la iglesia hace oración por nosotros. Quiero dar un caso de la iglesia de donde venimos nosotros, de allá de Puerta Abierta. Hubo un tiempo en el cual la situación allá en Tijuana se puso muy, muy fea. Fue antes de que nosotros, mi hermano y yo, estuviéramos allá en la ciudad. Y hubo un tiempo en el cual estaban secuestrando a muchas personas. Entre ellos secuestraron a un hermano de la iglesia, un hermano que era, la verdad, y hasta sigue hasta nuestros días, un hermano que es bien dadivoso. Él trabaja en la central. Y cuando le decimos, hermano, podría ayudarnos para unas escuelitas bíblicas o algo, él no es de que nos manda una bolsita de piñas o algo así, él manda por cajas, así, manda un montón de cosas para todos, porque le gusta ayudar, le gusta apoyar. Y obviamente toda la iglesia lo conocía a él. Cuando lo secuestraron a este hermano, el pastor se paró enfrente detrás del púlpito, enfrente de la congregación, y dio el anuncio: secuestraron al hermano, secuestraron a tal hermano. Toda la congregación al instante se oyó. ¿Saben por qué? Porque era conocido en la iglesia. ¿Saben por qué? Por su fidelidad al congregarse. Entre todos los hermanos dijeron: pastor, vamos a ayunar, vamos a hacer algo, vamos a orar, vamos a hacer cadenas de oración, vamos a hacer esto. Pero ¿saben por qué? Porque era un hombre fiel en la iglesia. Ha habido otras ocasiones en las cuales secuestran a otras personas que vienen a la iglesia, y el pastor menciona y dice, ¿saben qué? Secuestraron a fulanito de tal. Y todos, ay, ¿quién es ese? No, pues quién sabe, pues nada más dijeron, y no se sabe quién era. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que Dios bendice es que cuando tú te congregas en la casa de Dios, tienes el beneficio y la protección de la iglesia. Eso no lo goza cualquier persona. Tienes una fiesta, y me ha pasado, he visto estos casos en los cuales llegan hermanos y quieren invitar a toda la congregación a la iglesia, y ya el día de tal vez, no sé, el cumpleaños de su hijo, los 3 años, algo así, hacen un tremendo banquete y algo, y después nadie de los hermanos llega. ¿Y saben por qué? No es tanto porque no hayan podido, sino es porque simplemente no conocían a tal hermano. Una persona que se congrega en la iglesia recibe la protección de la iglesia en sus oraciones. Y cuando la iglesia ora, hermanos, créanme que Dios escucha. Vean lo que pasó aquí en el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, cuando la iglesia estaba orando, versículo 5 termina en eso, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel, Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y ata las sandalias, y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Aquí encontramos, queridos hermanos, un milagro de parte de Dios. Pero ¿saben cuándo fue? Cuando la iglesia estuvo orando. ¿Por qué debo congregarme? Bueno, hemos aprendido porque es una obligación. Debo congregarme para mi crecimiento espiritual. Debo congregarme para edificar la vida espiritual de otros. Debo congregarme para satisfacer los anhelos que mi alma, espíritu y cuerpo tienen. Debo congregarme porque al congregarme producirá gozo en mí. Debo congregarme porque Dios manda bendiciones en la iglesia. Y debo congregarme porque seré protegido por la iglesia. Queridos hermanos, así es de que debemos congregarnos en la casa de Dios. Debemos buscar, como el salmista escribía, y yo anhelo, cuán hermosas son tus moradas, oh Jehová. Así debería de ser el anhelo de cada uno de nosotros.
Pero ¿por qué se ven tantas bancas vacías en nuestros días? Asistir a la iglesia, hermanos, es una obligación del cristiano, que nos ayuda a estar cerca y satisface nuestras necesidades que como cristianos tenemos de congregarse. Por eso, querido hermano, no descuide el venir a la iglesia. Tiene usted la oportunidad de venir. Hágale caso a su alma, a su cuerpo, a su espíritu, de venir a congregarse. Porque ¿sabe qué? Si usted apaga al Espíritu Santo, después ya ni siquiera va a querer venir a congregarse. La iglesia, y se le va a hacer carga. ¿Por qué? Porque en vez de andar en el Espíritu, anda en la carne. Una persona que busca a Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios, anhela los atrios de Jehová, anhela estar en la casa de Dios. Qué bendición es porque cada uno de ustedes dispusieron el día de hoy venir a la iglesia, estar puntuales, algunos de ustedes. Pero hermanos, ¿sabían que hay servicio a las 2 de la tarde y los jueves también tenemos servicio? Algunos de ustedes pudieran venir aquí, pero ¿saben por qué no lo hacen? Tal vez porque están entristando al Espíritu Santo de Dios. Por eso, queridos hermanos, no es lo mismo, a lo mejor usted dice, es que salgo a las 6 de trabajar. Bueno, hay algunos que estamos ocupados todo el día y todavía tenemos el servicio, y todos nos cansamos de igual manera. Hay algunos que dicen, no, yo no vengo el domingo en la tarde porque es el único día que tengo para estar con mi familia, para poder sacarlo. Miren, tenemos el servicio a las 2, terminamos a las 3:30 más o menos, no es tan largo. Y puede quedarse aquí y después tiene toda la tarde libre. Por eso es la intención de tener el servicio a las 2:30. Aparte porque la Biblia dice no dejando de congregarnos, porque es una obligación de cada uno de nosotros como cristianos. Pero yo le preguntaría, ¿usted estará en el culto de las 2? ¿Saben por qué nosotros muchas veces faltamos? Y me incluyo, por puros pretextos. Y metemos pretextos, yo no puedo por esto y no puedo por aquello y por esto no, y puras cosas, y son puros pretextos, sabiendo que sí podrían estar aquí. Por eso, queridos hermanos, usted va a tomar la decisión, nadie lo va a obligar, aquí no vamos a obligar a nadie a venir a la iglesia. Este es un compromiso que se hace entre nosotros y Dios, y aparte el Espíritu Santo, si usted es salvo, usted tiene ese anhelo de venir. Por eso no lo contriste. Ver el culto por el internet no es lo mismo. No es lo mismo. Si yo viera el culto por internet, imagínense, si yo les predicara por internet, no sería lo mismo. No viera a los que ya se están durmiendo aquí. No es cierto, estoy bromeando. Pero queridos hermanos, congregarnos es una obligación de cada uno de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Las personas de al lado, nuestros vecinos, saben que nos congregamos. Tienen ustedes un negocio, están ahí en su casa y saben, los domingos a las 10 de la mañana sus vecinos ya saben que no están ahí. Porque les dicen y llegan a su negocio, oye, no está fulanito de tal. No, nunca está los domingos a las 10 porque siempre se va a la iglesia. Y ya nos conocen. Nuestros vecinos, llega alguien a tocar, llegan los testigos de Jehová a tocar el domingo en la mañana. Tocan ahí al lado. Y el vecino sale, ¡no están ahí! Se van, ya se fueron a la iglesia. Se van como a las 9:30 y regresan ahí después de las 3 de la tarde. Y ya lo saben los demás vecinos, ya lo saben las demás personas. ¿Por qué? Porque congregarse da testimonio también a los demás. Así es de que, hermanos, tenemos nosotros una obligación primeramente con Dios, pero también con la iglesia local, de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Recuerden esto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y cuánto más cuando veis que el día de Jesucristo se acerca. El usted congregarse está dando un indicio de que usted cree en la venida de Cristo. Porque Cristo, del día y de la hora nadie sabe, pero podría ser mañana, podría ser esta misma tarde. Así es de que debemos congregarnos. Qué bendición sería que la venida de Cristo viniera Cristo por los suyos, por su iglesia, y usted esté involucrado en la casa de Dios. Que no esté ahí en su sofá viendo algún programa de televisión en el horario de la iglesia. Qué bendición sería que Cristo viniera y usted esté aquí, sentado en esas bancas donde están, y venga Cristo por los suyos y usted glorificándolo a Dios. Señor, te damos muchas